Repito entonces, cuando nosotros pensamos en un producto, se viene una imagen a nuestra mente. Esa imagen que se viene acá se da porque ya tenemos experiencia, es decir, ya lo hemos visto antes. Si hablamos en el caso del objeto que estamos estudiando de un hornito tostador pequeño portable, pues es poco probable que se nos venga a la cabeza algo que es cilíndrico. Generalmente va a venir la imagen de algo que es rectangular. ¿Por qué motivo? Porque ya conocemos un horno y la imagen del horno está guardada acá, ¿ok? Eso entonces es precisamente la imagen esperable, es la expectativa que tenemos nosotros como usuarios, ¿verdad? De un producto acerca de la imagen, de la apariencia que tiene el producto. Esta imagen de producto se divide en dos partes. Una que es el mensaje básico que nos dice, por ejemplo, yo soy un hornito, ¿ok? Y otra parte del mensaje que es mucho más fino, que dice yo soy un horno caro, yo soy un horno sofisticado, yo soy un horno barato, yo soy un horno audaz y sofisticado, ¿ok? Entonces, hay una parte que podemos reconocer fácilmente en los hornos y en sus cuatro cuadrantes, al tener la distribución por significados, pueden darse cuenta de que todos lucen como hornos, ¿ok? Son pocos los que no tienen esa forma específica que tiene un horno. Pero conforme se separan el cuadrante, los mensajes van cambiando. Entonces necesitamos obtener dos tipos de información. Una, ¿cómo se codifica el mensaje? Yo soy un horno tostador pequeñito, portable. ¿Ok? Y la otra parte, ¿cómo se configura el mensaje fino? La frase semántica. ¿Okay? ¿Vamos bien hasta acá, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Entonces, la apariencia esperable es esa imagen que hay en nuestra mente simplificada acerca de cómo es un producto. ¿Ok? Y cuando no conocemos el producto, pues no hay apariencia esperable. ¿Por qué motivo? Por falta de conocimiento de nuestra parte acerca del producto. Típico, por ejemplo, con piezas mecánicas, es decir, si alguien no es aficionado a la mecánica automotriz, por ejemplo, y le hablan de las bielas, eso no tiene una forma específica en la mente por desconocimiento. Alguien que sí sabe del tema, pues se le viene la pieza específicamente a la cabeza, puede entender cómo es, etcétera, precisamente por eso, porque tiene contacto con el producto. Entonces, la mayor parte de los productos de consumo, pues ya están guardadas sus imágenes en la mente de los consumidores y ya tienen una expectativa de cómo deben ser, ¿ok? Y si la imagen que nosotros como diseñadores le proporcionamos al producto no encaja en esa apariencia esperable, pues podríamos enfrentar con la resistencia del público meta al cual vaya dirigido. Por eso es necesario que nosotros hagamos la investigación perceptual para entender cuál es la apariencia esperable y cómo enfocar, digamos, intencionalmente el mensaje del producto de manera que pueda diferenciarse de lo que hay en el mercado lo suficiente para que sea deseable para el consumidor final, pero que no se diferencie tanto como que yo la saque del estadio y el usuario al final no entienda que el horno tostador es efectivamente un horno tostador. La primera técnica que vamos a utilizar, como les decía, es precisamente para definir ese mensaje. Yo soy un horno, ¿ok? Yo soy un horno tostador portable, pequeñito. Y es el inventario de categorías. ¿Qué necesitamos encontrar aquí? ¿Cuáles son las categorías compositivas que integran la gramática visual de un horno? ¿Por qué se le llama gramática visual? ¿Ok? Porque es un sistema de comunicación. ¿Recuerdan español en el cole, chicos? Un poquito. Tienen que recordarlo porque eso sucedió el año pasado para la mayor parte de ustedes. ¿Ok? Recuerdan que cuando se hacen análisis en clases de español, se aborda una dimensión que es semántica, se aborda una dimensión que es pragmática y se aborda una dimensión que es sintáctica. Y nos hacen mucho énfasis en la parte sintáctica. ¿Recuerdan eso? Pueden contestar en el chat. Sí, no, sí, no, sí, no. Sí, profe. Listo. ¿Qué era la sintaxis? Eran como las partes en las oraciones. Bueno, había muchos tipos de divisiones, pero ahorita como lo que puedo recordar es tipo verbo, complementos. Muy bien.
¿Recuerdan cuáles son los componentes básicos de la oración? Para que haya una oración tienen que haber 3 componentes básicos. ¿Cuáles son? Sujeto. Sujeto, verbo y predicado. Muy bien, muy bien. ¿Y qué pasa si yo armo la oración, pongo el predicado al principio, pongo el verbo al final y el sujeto en el medio? Va a costar más el entendimiento de la oración. Exactamente. Cuesta el entendimiento de la oración porque la estructura, la forma en cómo se arma, es vital para que se transmita el significado. ¿Ok? Eso mismo que sucede en el idioma español sucede en el idioma inglés. El inglés tiene su sintaxis propia y el chino tiene su sintaxis. Todos los idiomas tienen una sintaxis, una forma especial en cómo se organizan los componentes de comunicación para que sean entendibles. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que para que nosotros podamos comunicarnos a través de palabras, tenemos que conocer, no exactamente estar conscientes de cuáles son las reglas, pero tenemos que armar todas las oraciones siguiendo las reglas, o si no, la comunicación no se va a dar eficientemente. Ahora, cuando configuramos la imagen de un producto, pues estamos hablando también de un sistema de comunicación, solo que ya no hay palabras, ¿ok? Ya no hay sujeto, verbo y predicado. Ahora lo que hay son formas, ¿ok? Y cada forma pues, pertenece a una categoría. En el idioma español, la palabra gato, ¿a qué categoría pertenece? Es un... Animal. Sí, estamos de acuerdo, es un animal. Desde el punto de vista de la gramática, en el idioma español, gato es un... Felino. Ok, listo. Gato, mesa, lápiz, son... Sujeto. No, porque no tenemos oración para que me diga si es el sujeto o no, ¿verdad? Sustantivo. Sustantivos. Bien, son sustantivos, muy bien. El, la, los son... Pronombres. Perfecto. Ahora, correr, amar, comer son... Verbos. Verbos. Exacto. Cada uno de ellos pertenecen a una categoría diferente y sirven para diferentes cosas. ¿Qué son los sustantivos? Son los objetos, las cosas. Son los objetos, las cosas. Generalmente las cosas que son concretas o tangibles. Porque los sustantivos podrían ser intangibles. No necesariamente tienen presencia material. A eso me refiero. ¿Qué son los verbos? Lo que realiza el sujeto. Acciones. Ok. Son los que denotan acciones. Son acciones en el tiempo principalmente. Ok. Entonces, cada una de las categorías tiene una, ¿cómo se llama? Un conjunto de significados propios, de utilidades propias y tienen que organizarse de una manera especial para que sea entendible. Con los objetos pasa lo mismo, solo que a nosotros nos toca, al tener un objeto, identificar cuáles son esas relaciones que gobiernan la sintaxis visual de un objeto. ¿Vamos bien hasta acá, chicos? Sí, profe. Sí. Perfecto. Hay algo en lo que no pensé el día de hoy, pero lo puedo solucionar fácilmente. Permiso. Bueno, hay dos conceptos que son muy importantes que tenemos que entender del cómo se arma la sintaxis visual. En cualquier idioma y en cualquier sistema de comunicación va a existir entonces una serie de reglas que gobiernan cómo se acomodan los componentes, ¿ok? Y cada componente pertenece a una categoría. En el idioma español cada componente sería una palabra, ¿ok? Y cada categoría sería si la palabra es un sustantivo, es un verbo, es un pronombre, es un adverbio, es un gerundio, ¿qué es exactamente? ¿Ok? Y dependiendo de qué es, se acomoda de una manera especial, porque si no se acomoda de esa manera especial, la oración no es entendible o se le puede cambiar el significado. Voy a compartirles pantalla para mostrarles un ejemplo utilizando
palabras. Ya me cambiaron las reglas de nuevo. Listo. ¿Ven mi pantalla? Sí, profe. Perfecto. Tengo el horno, ¿verdad? Es lo que están viendo. No, no, el horno no. Estamos viendo el Drive, donde tiene planificación, análisis 1, programación, análisis 1. Permítanme. Porque parece que hubo una actualización en el Teams y ahora al compartir me lo cambiaron hasta de lugar. Compartir contenido y listo. ¿Ahora? Ahora sí, profe. Ahora sí, perfecto. Vean. El gato come ratones. Listo. ¿Cuáles palabras denotan el sujeto aquí? Gato, Muy bien. El verbo es come y ratones, ¿qué función cumple? complemento de la oración. En realidad, en la estructura sujeto, verbo y predicado corresponde al predicado. ¿Ok? Ahora, noten lo siguiente. Gato es un sustantivo y ratones también es un sustantivo. Quiere decir que el sustantivo puede ser un sujeto y también podría ser parte del predicado. Puede estar en varios lugares a la vez. ¿Ok? Tiene funciones diferentes, a eso me refiero. Ahora vean, cuando cuando se tiene una estructura de carácter sintáctico como la que tenemos acá, tenemos un sujeto que es el gato. Vamos a marcarlo por aquí. Tenemos entonces el gato, el verbo come, y el predicado en este caso de una única palabra que sería ratones. ¿Okay? Esta estructura tiene que mantenerse. ¿Por qué motivo? Porque si yo cambio el predicado de lugar, afecto el significado. Acabo de agarrar el predicado y lo puse en el lugar donde debería de ir el sujeto. ¿Ok? Es decir, delante del sujeto. El ratón es gato come. ¿Eso es comprensible o deja algún margen de duda acerca de lo que se quiere decir? Si alguien de repente les dice a ustedes esa oración, ustedes la entenderían. No. Deja duda. Deja duda. ¿Por qué deja duda? Porque genera confusión. Ah, muy bien. En términos de significado genera confusión, porque lo más cercano que podríamos comprender es que los ratones comen gatos, y eso no es lógico. ¿Ok? Entonces, vean que alterar la posición de uno de los componentes de la oración tiene una consecuencia en su significado número 1 o en la lógica número 2. O no se cumple el significado, o no se cumple la lógica, o se pierden los dos. ¿Comprenden? ¿Vamos bien hasta ahí? Voy a devolver la oración a su, ¿cómo se llama? Su estado inicial. Gato come ratones. ¿Ok? Entonces, hay una serie de relaciones que son lineales, es decir, el sujeto debe estar primero, el verbo debe estar después y el predicado de último, porque si esa relación lineal no se cumple, entonces se compromete el significado o se compromete el sentido lógico de la comunicación, o se comprometen las dos cosas al mismo tiempo.
Entonces, la importancia de mantener las relaciones sintácticas correctas radica en que si no se mantienen, se puede perder el significado, se puede perder el sentido lógico o se pueden perder las dos cosas al mismo tiempo. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Okay. Está fácil, ¿verdad? No es difícil de entender. No, todo sencillo. Ok, perfecto. Esta relación de sujeto-verbo-predicado se le llama relaciones sintagmáticas. Y vamos a hacer aquí una jerarquización de los textos para empezar a indicar importancia relativa. Entonces tenemos aquí gato sujeto, come verbo, ratones predicado. Las relaciones sintagmáticas en términos del idioma español son lineales completamente, ¿sí? Van en el recorrido de la oración, ¿ok? Conforme uno arma la oración, tiene que obedecer esas relaciones. Si las relaciones sintagmáticas se ven alteradas, el significado se pierde, o se pierde la lógica, o se pierden las dos. Por tanto, una relación sintagmática implica, por así decirlo, una línea recta. ¿Ok? Y esta línea recta con puntero al final. Entonces, las relaciones sintagmáticas son o se dan en sentido horizontal en las oraciones. Y están gobernadas por la estructura que nos dicta la gramática del español, sujeto, verbo, predicado, etc. Que en los diferentes idiomas puede cambiar. En inglés no se acomodan exactamente igual las palabras, se acomodan de manera diferente porque el código cambia, ¿ok? Es un código diferente para transmitir también información. Ahora, resulta que cada una de estas palabras tiene también valor de intercambio. ¿Qué quiere decir esto? Que yo la puedo cambiar, porque existen palabras que son sinónimos. Y si yo utilizo sinónimos, pues no me varía mucho el significado. Por ejemplo, la palabra gato, ¿qué sinónimos podrían decirme de un gato? Podría ser el felino. Muy bien, el felino. ¿Cuál otro? ¿Cuál otra? Además de felino, ¿cómo se le dice un gato? Chicos, ¿en qué planeta viven? Digo, es un gato. El bicho. No, mentiras. Bicho, ok. Muy bien. Sinónimo. Afectivo, coloquial, pero sinónimo de gato y se entiende que es un gato. ¿Qué más? ¿Será que si yo pongo el miau es suficiente? Sí, sí, se entiende, se entiende. Exacto. Entonces vean que hay muchas posibles palabras de intercambio para la palabra gato. Yo voy a poner el misifus y se sigue entendiendo que es un gato. Vean que no solamente hay relaciones en el sentido horizontal, hay al menos otra relación en sentido vertical, porque cada una de las palabras como unidad de comunicación tiene un valor de intercambio, se puede cambiar por otras palabras. ¿Por qué existen estos valores de intercambio? Porque cada una de esas palabras puede tener un significado ya no de diccionario, porque todas significan gato, felino, animal de cuatro patas, peludo, que come ratones y siempre cae de pie. ¿Ok? Todas estas significan ese animal, pero el contenido emocional de cada palabra es diferente. No es lo mismo decir el Michi que decir el gato. El gato es un gato anónimo. El Michi es un gato que uno conoce y quiere probablemente, o no le diría así. ¿Comprenden? Sí, profe. Sí, Ok. profe. Del resto, necesito que me digan, ¿van entendiendo? Pongan sí o levanten, mejor levanten la mano, si van entendiendo. Perfecto, muy bien.
Sí tenemos mayoría absoluta, parece. Listo. Ahora, la palabra come tiene algún otro sinónimo, el verbo comer. Alimentarse. Se alimenta, sí, ok, habría que hacerle un pequeño cambiecillo por ahí, pero tenemos un sinónimo al cual podemos recurrir. Entonces ya tengo todas estas por acá. Consume. Consume, alimentarse, tengo un toquecito porque tengo problemas aquí de usabilidad, consume, alimenta. ¿Qué otra? ¿Qué otra expresión? Váyanse a lo coloquial. Empiezo a sufrir la soledad, ¿Ingiere? chicos. Ingiere, ay, pero qué académicos. Monchar. Ponchar, profe. Ah, muy bien, al fin. Moncha, ok, listo. Ratones, ¿tiene valor de intercambio? Roedor. Muy bien. Roedor. ¿Qué otra? Ratas. ¿Cómo? Ratas. Es que ahí sí le cambiamos el significado. Es lo mismo un ratón que una rata. Bueno, no, pero uno sí le dice así como sea. Todos son bichitos que asustan. ¿Qué otra palabra podemos utilizar para sustituir ratones? Y si no encuentran, digan que no encuentran. Es decir, no hay ningún problema. Profe, a mí no se me ocurre una. Exacto, se vuelve muy difícil. Miren que entonces hay algunas palabras con las que contamos digamos, mayores galerías de vocabulario para poder sustituir y hay otras que tenemos menos, ¿ok? Con los gatos probablemente se da por la relación de mascota que tenemos con el gato. Los ratones también podrían ser mascota, pero en una menor cantidad. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que además de las relaciones sintagmáticas que son horizontales, dadas por la relación sujeto-verbo-predicado como base de la construcción de una oración, que después ya entra con otros componentes como los adverbios, gerundios y demás, tenemos otra serie de relaciones verticales. Estas relaciones verticales nos permiten cambiar una palabra, ¿ok?, por otra serie de palabras que ayuda a afinar la comunicación para darle un sentido. El gato come ratones es una frase neutra, pero si yo digo el Michi moncha ratones, estoy hablando de exactamente lo mismo. O hay un cambio en la comunicación. Perdón, hay un cambio en el significado en la comunicación. ¿Qué opinan? Yo creo que no, profe, porque se está refiriendo a los mismos sustantivos, ¿no? Pero de otra forma. Perfecto. Entonces, don Carlos, a usted lo invitan de la Universidad de Harvard, ¿ok? Y tiene que dar un discurso frente a académicos. Usted en el discurso diría entonces el Michi moncha ratones. Nunca, profe. No, no. Entonces, ¿hay un cambio en el significado, sí o no? Bueno, sí. ¿Y qué tiene? Vamos a ver, ahora, según ese ejemplo, ya que te agarré así como contra pared y te di, ¿cuál es el cambio que se da en el significado? Porque no está en el contenido. No está en el contenido de las palabras, porque yo estoy de acuerdo con vos, significa lo mismo. Tenemos un animal de 4 patas, peludo, que dice miau, come ratones, etcétera, ¿verdad? Y tenemos del otro lado de un verbo también, que significa comer. Pero si hay un cambio que hace que no te atrevas a decírselo a un académico en un ambiente formal, ¿cuál es el cambio? ¿O qué plantea ese cambio, más bien? O más bien la pregunta sería, ¿por qué no lo harías? El contexto. Exactamente.
Vean entonces cómo el contexto, perdón, la forma en cómo decimos las cosas depende también de un contexto de uso. Y ese contexto de uso influye en el significado que se tiene que percibir. Si yo estoy con el grupo de amigos y digo algo así como el gato come ratones y empiezo a hablar excesivamente formal, pues va a resultar muy extraño. De repente alguien va a decir, madre, pero ¿qué le pasa? ¿Por qué anda hablando así tan raro? Y no es que hable raro, es que dentro del contexto existe un lenguaje, ¿ok? Y una serie de códigos que cambian para la comunicación. Entonces, cada una de estas palabras tiene esa propiedad. Son palabras que tienen valor de intercambio para un contexto específico. ¿Vamos bien hasta ahí? Porque aquí es donde todo empieza a ser un poquito más difícil. Sí, profe, todo bien. Levanten la mano los que van entendiendo. Ok, tenemos 19 de 26, 20 de 26, 21 de 26. Eso quiere decir que la amplia mayoría. O sea que ya por lo menos un integrante de cada grupo podría estar claro. Listo. Entonces, esto que vemos aquí en las palabras pasa también en los productos. Los productos tienen relaciones sintagmáticas. ¿Ok? Que nos dicen en qué lugar va cada cosa. Porque la relación sintagmática del idioma español lo que nos dice es al principio va el sujeto, en el medio va el verbo y al final va el predicado. De esa misma manera, cada uno de los productos va a decir algo como en la parte de abajo va la botella y en la parte de arriba va la tapa. ¿Ok? Y dentro va el agua. En el caso de un horno, entonces también vamos a tener una serie de componentes, ¿ok? Que están acomodados en un orden específico, pero esos componentes no son componentes sueltos, forman categorías, ¿ok? Y entonces vamos a tener un lugar en el espacio destinado para cada componente, y si uno le cambia el lugar, compromete el significado. Vean, yo tengo aquí la palabra gato. La palabra gato es un sustantivo. Yo puedo cambiar esa palabra por cualquier otro sustantivo, ¿o no? ¿Sí o no, chicos? Fiorella, ¿tenés la mano levantada porque se te olvidó bajarla o porque vas a preguntar algo? Perdón, profe, es que tengo la compu súper pegada. Problema, solo quería saber si tienes alguna duda. Ah, no, no, tranqui, gracias. Listo. Chicos, yo puedo cambiar la palabra gato por cualquier otro sustantivo. ¿O no? Siempre y cuando se refiera a gato también, el otro sustantivo. Muy bien, exactamente. Sí lo puedo hacer con una única condición, tiene que ser un sinónimo. Porque si no es un sinónimo, comprometo el significado o comprometo la lógica. Entonces, si yo de repente digo que quiero cambiar la palabra gato por la palabra banca y pongo algo como el banca come ratones, No se puede. no se puede. ¿Okay? No se puede en el caso que estamos viendo en este momento. ¿Okay? ¿Por qué motivo no se puede? Porque se pierde el significado, por una parte, y se pierde la lógica también. Y además perdemos la concordancia gramatical. Tenemos el banca. ¿Ok? Tenemos un problema ahí de concordancia con respecto a género. ¿Ok? Deberíamos tener más bien entonces la banca. Ahora, yo no puedo cambiar tampoco el verbo por cualquier otro verbo. Ni puedo cambiar el predicado, el sustantivo del predicado, por cualquier otro sustantivo. Porque entonces pierdo el significado o pierdo el sentido lógico. Eso mismo pasa con los productos. Yo no puedo sencillamente decidir un día cambiar una manigueta por una perilla, porque voy a tener problemas de concordancia en el significado percibido o de la lógica secuencial entendida acerca de cómo es el producto. Entonces, cuando nosotros tenemos que armar la imagen de un producto, debemos estar conscientes de cuáles son las relaciones sintagmáticas que existen y cuáles son las relaciones de carácter paradigmático. Para ello es que sirve el inventario de contenidos. Ahora, sí conocen estos muñequitos, ¿verdad? Sí los han visto antes.
Son una marca bastante famosa. Son Legos. Exactamente, son Legos. Los Legos me van a servir para explicar el concepto de categorías. Las categorías son las partes que integran la imagen de un producto. Cuando tenemos un muñequito de Lego, ¿cómo? Veamos qué puedo hacer. Ya sé, puedo bajar la cámara para que ustedes puedan visualizar. Denme un segundito para buscar ayudas técnicas y sostener mi compu de manera que puedan ver los Legos. Necesito. Bien. Listo. Tengo aquí al hombre maíz. Tengo por acá el charro. Y tengo por acá, vamos a ver, vamos a ver. A Harley Quinn. Listo. Si yo les dijera a ustedes que necesito definir cuáles son las categorías, ¿cómo lo harían? ¿Cómo podríamos definir cuáles son las categorías que integran un muñequito de Lego? Recuerden que las categorías van a quedar configuradas por una relación de carácter sintagmático, que esto es básicamente cómo se arma el mensaje. ¿Cómo armo yo un muñequito de Lego? En el caso de los muñequitos de Lego, eso está completamente ligado al cómo se arman en términos de piezas. ¿Qué creen que deba hacer primero? Bueno, los Legos tienen como el torso, Ajá, las manos están por separado y los brazos están por separado. perfecto. Entonces, lo que está sugiriendo es que probablemente tenemos que desarmarlos para entenderlos. Ujú. Básicamente, como en cualquier proceso de análisis. ¿Cómo inicia un proceso de análisis? Observando algo complejo y llevando las partes elementales. ¿Cómo nosotros encontramos las categorías? Pues tenemos que desarmar los objetos en sus partes elementales, pero no tenemos 20 hornos para desarmarlos. Entonces, lo que vamos a hacer, en nuestro caso, va a ser redibujarlos. Ahora, entonces, voy a desarmar los Legos. No lo voy a hacer por completo para no tener demasiadas piezas, ¿verdad? Que juntar después. Y a partir de esto podemos encontrar categorías. O podríamos empezar a definir las categorías. Aquellas piezas que sean similares van a configurar una categoría. Entonces, a partir de este estudio experimental que hicimos con los Legos, ¿qué categorías podríamos definir? Las cabezas, los torsos y los pies. Tenemos categoría cabeza, tenemos categoría torso y tenemos categoría pies. Perfecto, listo. Ahora, ¿qué pasa con todas estas piezas que me sobraron por acá? Mm, estos son Accesorios. Podrían ser como, accesorios. ajá, Muy bien. accesorios. Nos pueden configurar una categoría que se llama accesorios. Ahora, ya tenemos claro entonces que las categorías para formar un muñequito de Lego son esas tres. Ahora, ¿cuál es la posición en el espacio que debe tener cada categoría para que el muñequito se arme y se entienda de manera lógica y coherente? ¿Qué debe estar primero y qué después? Mm, Tal vez primero los pies, luego el torso y por último la cabeza. Listo, pero ¿en qué posición? De abajo hacia arriba. Muy bien, perfecto. Entonces, abajo los pies, en medio el torso y arriba la cabeza. Y si no están en ese orden, no se tiene una percepción lógica del objeto que se esté intentando representar. Esto no entra porque es básicamente porque el espacio no lo permite,
Pero si yo tengo algo como esto, no se transmite fácilmente el mensaje del muñequito. Si tengo la cabeza en medio del torso y los pies. ¿Ok? ¿Por qué motivo? Porque no es reconocible como un ser humano. Entonces, noten que si yo cambio el orden de los componentes, no se comprende claramente el mensaje, o si hago algo como esto. ¿Ok? Aquí tenemos un muñequito con serios problemas de comunicación. O si yo hago algo como esto. Ah, este no entra. Pero aquí sí. Este que no entra aquí, yo que no quiero entender que no entra. Ok, si tengo algo como esto, el muñequito ya no es reconocible como muñeco. Entonces, nuestro inventario de categorías dice que tenemos 3 categorías identificadas, perdón, 4 categorías identificadas. Y es torsos, cabezas. Y una cuarta categoría identificada que se llama accesorios. ¿Ok? Y que para que el muñeco sea reconocible, los pies tienen que estar abajo, el torso tiene que estar en medio y la cabeza tiene que estar arriba. Y si no se obedece ese orden, se compromete el significado o se compromete la lógica. ¿Ok? Ahora, si seguimos esas reglas, yo podría hacer algo como lo siguiente. Agarrar los pantalones del hombre mazorca, la camisa o el torso del hombre charro y la cabeza de Harley Quinn. Ahora, el muñequito tiene una identidad clara. No. 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 ¿Por qué motivo sucedió eso? Porque cada una de las piezas tiene un significado diferente. Cada una de estas piezas tiene valor de intercambio, son como las palabras de la oración, ¿ok? Y cada una de ellas tiene utilidad en un contexto específico. Para codificar el mensaje correcto, cada una de estas piezas debe encajar a su vez con otras piezas que tengan un significado similar y que ayuden a potenciar ese mensaje formal que se está intentando codificar. Entonces noten que a pesar de que todas son pies, todos son torsos, todos son cabezas, tienen que estar cada uno con el propio, con el que le corresponde para que el mensaje final sea claro. ¿Comprenden, chicos? Sí, profe. Y noten que para que el mensaje final sea completamente claro, necesitamos ayuda de otros elementos que terminan de darle identidad al muñequito, que están configurados o que configuran ellos la categoría accesorios, que podrían ser variados porque tenemos accesorios como un disfraz y el hombre mazorca sin el disfraz no es hombre mazorca, solamente es un hombre vestido verde, como el sombrero, la guitarra y el bigote, que sin ellos sí tenemos charro, pero terminan de centrar el mensaje al 100%, y el pelo de Harley Quinn, que sin el pelo, ella sigue siendo algo reconocible, pero el pelo remata el mensaje. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros hacer ahora? Esto mismo, pero con los hornos. Esto mismo que acabamos de hacer con los Legos, hay que hacerlo con los hornos. Descubrir cuáles son las categorías. ¿Ok? Después, una vez identificadas las categorías, pues entender cuáles son las opciones de intercambio que tengo para transmitir un mensaje específico, es decir, transmitir la frase semántica. Eso es lo que vamos a hacer la próxima semana. En esta semana, lo que ocupamos saber es cuáles son las categorías número 1. Número 2, en qué lugar del espacio se ubica cada categoría en la configuración del horno. Y número 3, cuál es el valor jerárquico de cada una de ellas, que está en un primer valor de percepción, en un segundo valor de percepción, en un tercer valor de percepción. ¿Todo bien hasta ahí, chicos? Sí, profe. Sí. Sí, o sea, habría que decir entonces por qué es importante cada parte. Algo así. Más bien, es en términos de percepción, qué está en un primer lugar, qué está en un segundo lugar y qué está en un tercer lugar. Ok. ¿Ok? Ok. Digamos, para ponerte el ejemplo, en un horno, ¿qué percibís primero? ¿Las manijas o las patas del horno? Las manijas. Entonces, probablemente las manijas estén en un lugar jerárquicamente más importante que las paticas del horno. Ah, ok, ok. Perfecto. ¿Ok? Listo.
¿Cómo hacemos esto con las imágenes? Lo hacemos redibujándolas, ¿ok? Haciéndolas que en el banner que utilicé para, digamos, la publicidad del webinar, lo que tenemos es un reloj que está reducido a sus figuras básicas. Eso es lo que tenemos que hacer. Ustedes entonces tienen un hornito o tienen imágenes de hornitos como esta, y lo que vamos a hacer es reducirla a sus componentes básicos. Vamos a trabajar para el proyecto solamente la cara frontal del horno, no vamos a trabajar con la parte posterior. Vamos a trabajar solamente con el diseño de la imagen de la cara frontal. En la cara frontal, entonces, digamos, este horno está en vista eh, de tres lados. Vamos a hacerlo como si lo estuviéramos viendo completamente de frente. ¿Qué podríamos concluir de este horno? Si yo lo redibujara con un lápiz, pues tendría que calcar todo su contorno, y su contorno es básicamente rectangular con los bordes ligeramente redondeados. Después de eso, de este lado, del lado derecho, tenemos las dos manijas. Entonces se dibujan las dos manijas. Hay que echar un grano, ya sé. Listo, tenemos este botoncito de por acá, que no estoy muy seguro de si es un botón o un indicador de encendido, entonces lo dibujo. Alrededor de las manijas, además tenemos este marco negro con estas instrucciones. Entonces también hay que simularlas, no hay que dibujarlas con exactitud, solo simularlas, porque lo que queremos, o lo que se pretende lograr acá, es un esquema básico del hornito reducido a su mínima expresión. ¿Por qué queremos este esquema? Porque conforme aparezca en las diferentes calcas de los dibujos, pues los componentes repetidos, podemos identificar más fácilmente las categorías. ¿Qué más tengo que redibujar por acá? Por supuesto, la puerta, la manija y todo lo que sea visible. ¿Qué quiere decir esto? Que si la bandeja se nota, hay que hacer un esquema de la bandejita. Si la rejilla se nota, hay que hacer un esquema de la rejilla. Solo no se dibuja lo que no se ve del todo. Vean que las patitas sí se notan, por tanto aquí abajo habría que hacer el dibujo de las patitas. Entonces, tenemos en este momento 26 participantes. Escoja cada uno de ustedes un hornito de su vocabulario visual, dibuje un esquema rápidamente, buscando mantener la mayor parte de proporciones que sea posible, le toma fotografía y la sube al Jamboard. ¿Está clara la instrucción, chicos? Sí, profe. Profe, parece que vamos a ocupar la hoja entonces, ¿verdad? Exactamente. En este momento, en su hoja de papel, dibujen un esquemita de alguno de los hornos que ustedes tienen en su vocabulario visual, ¿ok? Y ese esquemita le toman una foto y la subimos al Jamboard. Profe, entonces no sería como por jerarquía, nada más sería en general todo el hornito. Exactamente. Sí, exacto. Eso es lo que hay que hacer. No estamos definiendo jerarquía en este momento, solamente estamos calcando el horno. Ok. ¿Ok? Y lo que van a subir es básicamente la calca del horno o el redibujo del horno. Ahora, chicos, todo lo que esté en el horno hay que dibujarlo. Es decir, bueno, por ejemplo, la marca no necesariamente tienen que escribir Loster en este caso, simplemente poner un cuadrito en donde va la marca. Cuando hay infografías y ustedes las consideran importantes, también simplemente se hace un dibujo de un cuadradito en donde va la infografía. Entonces, tenemos 10 minutos para hacer eso y subir las fotografías al Jamboard para poder continuar con la identificación de categorías. Y regálenme un segundo, ya vuelvo.
Perfecto, ya tenemos 2, 4, 6, 7 ejemplos. Los que lo vayan finalizando, súbanlo por favor para contar con suficientes y poder sacar las conclusiones o poder hacer el inventario. Profe, ¿dónde está el link del Jamboard? Es que yo estaba desde el teléfono. En el chat, voy a publicarlo de nuevo, dame un segundito. Ah, ok. Muy bien. Profe, no lo he podido subir porque está pegada a la compu. Tranquila. Aunque tengamos suficientes para hacer el inventario ahorita o el estudio ahorita, estamos bien. Los 4, 6, 8, 10, 11. Muy bien. Me parece que viene otro. Listo. Ok, chicos, vamos a trabajar con los que tenemos en pantalla y el que va a aparecer próximamente. Bueno, número 1. Necesito que pongan atención a las instrucciones. Una de las instrucciones que di es que lo vamos a dibujar de frente, sin considerar los lados.
Por tanto, en este caso, esto es innecesario. ¿Ok? Hay que dibujarlo completamente de frente. Luego, que si es percibible lo que hay dentro del horno se dibuja y si no es percibible no hay que dibujarlo. Pero si aquí, por ejemplo, en el caso de este hornito, están las barras en donde va colocada la rejilla, el horno sin rejilla no va a estar nunca. Es decir, nadie agarra las rejillas del horno y las guarda en No una se ve el gaveta. Jamboard. ¿Perdón? No se está viendo el Jamboard. Ah, perdón. Cierto, que lo que tengo es el Corel fijo. Listo para cambiar el Jamboard. Listo. Listo. Les decía, en el caso de este, que tenemos el lado y dibujado tridimensionalmente, no es de esa forma, es completamente de frente, solo vamos a trabajar con la cara frontal. Después, en el caso de este otro, si es, por ejemplo, es que en este caso, como no tengo el dibujo de referencia, no podría decirlo, pero si el acabado ¿cómo se llama? Del frente, del vidrio, es completamente oscuro, completamente espejo, entonces no se dibuja nada, ¿ok? Pero si aquí adentro estarían los espacios para colocar la rejilla, entonces sí habría que dibujar la rejilla debido a que ella siempre va a estar ahí presente, puesto que pocas personas van a sacar las rejillas y guardarlas en otro lugar. Lo normal, lo común es que estén dentro del horno y que sean percibibles dentro del horno. Por tanto, las rejillas es altamente probable que configuren una categoría. Ahora, chicos, ¿qué categorías podemos ir identificando en estos hornitos que tenemos por acá? Haciendo el mismo experimento que con los Legos, ¿qué cosas en común estamos encontrando? La Perillas. agarradera. La agarradera, las perillas, ¿qué más? Las bandejas, profe, son una categoría también. Muy Rejilla y probable. bandeja. Ajá, muy bien, muy probablemente lo sean. ¿Qué otra categoría? Vayan escribiéndolas en post-it. Ok. ¿Qué otra categoría está dentro del vocabulario visual? Ah, la puerta, profe. La puerta, muy bien, ¿qué más? La marca preferiría como una. Es correcto. Ah, las patas del hornito también. Las patas, muy bien. Vean que hay cosas que son como que uno las menosprecia, pero que están presentes en todos. Si están presentes, entonces hay que ponerlas porque forman parte del vocabulario visual. Profe, las luces Ajá, muy bien, las luces o las indicadoras. pantallitas digitales que tienen algunos. Exactamente, exactamente. Entonces, algunos van a tener pantallitas y otros no. Botones que tienen algunos. Exactamente, algunos tienen botones y otros tienen perillas. Los indicadores, muy bien. Hay uno, el más evidente de todos, que no están codificando todavía. No le están llegando. Es el más claro, el que más se ve. El cuerpo, profe. La cara frontal. Exacto, ¿qué del cuerpo? La La cara. forma. La forma del cuerpo. Como la ¿Cuál es? ventanita.
Es que la ventanita, vamos a ver, la ventanita también es categoría. O subcategoría, porque podríamos tener categorías y subcategorías también. Listo. Ahora, vean, supongamos que ya para este momento ustedes definieron, ustedes creen que ya tienen todas las categorías, ¿ok? ¿Cómo se hace para saber si esas son todas? Se dibuja cada una de ellas, cada categoría por aparte, ¿ok? Y después de dibujarlas por aparte, se arma. ¿En dónde se arma? En el lugar del espacio donde les corresponde. Ahora, en la muestra que tenemos aquí vamos a tener conflictos. ¿Qué conflictos se nos pueden presentar al armar nuestro inventario de categorías? Si, por ejemplo, tenemos por una parte perillas y por otra botones, y vamos a tener los dibujos de los dos. Que son de distintos significados, ¿no? Exacto, que probablemente no encajan en un solo dibujo. ¿Qué quiere decir eso entonces? Que habría que hacer dos, uno con botones y otro con perilla. Carlos, en este momento si pudiera te daría el curso por ganado, porque es la primera vez que lo responden así de claro, así de rápido, así de sintético. Pero como no puedo, vas a tener que hacer el inventario de categorías de todas formas. Exactamente, vean, va a pasar lo siguiente, existen dentro del vocabulario visual también tendencias y podría existir eso, podría suceder dentro de su cuadrante, que tengamos algunos ejemplos que tienen perillas y otros ejemplos que tienen botones y no se percibe exactamente el mismo mensaje. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que necesitamos hacer dos diagramas de inventario de categorías, uno para el caso botones y otro para el caso perillas. Si se topan con conflictos de ese tipo, entonces probablemente tengan que hacer más de un inventario. Más de un inventario se refiere a tener dos diagramas que demuestren el inventario. Porque si tenemos dos posibilidades, entonces hay elementos diferentes, tal vez categorías diferentes y tal vez también en posiciones diferentes en el espacio. Por ejemplo, si tomamos en cuenta en este momento este hornito de por acá, ok, e intentamos sacar conclusiones comparándolo con este otro, ¿dónde pondrían los controles? ¿Arriba o al lado? Profe, ¿no pasaría lo mismo? Exacto, Que usted tiene que hacer dos. exactamente. Ahora, recuerden que una de las cosas que tenemos que hacer en el análisis semántico es, ¿cómo se llama? Filtrar algunos de los ejemplos. Es decir, si por ejemplo, dentro de su cuadrante solo está este que les complica la vida, entonces sencillamente lo eliminan. ¿Ok? Ahora, también tiene que ver con una emisión de significados. Este, a todas luces, es una freidora de aire además de hornito. Es multifuncional. ¿Me equivoco? No, profe, o sea, se ve que es distinto al resto. Como que arriba tiene quemadores. Exacto, vean que este tiene una configuración atípica. Es altamente probable que este sea multifuncional. Si es multifuncional, no encaja dentro de lo solicitado porque solicitamos que fuera horno, ok, hornito, portable, tostador. No se solicitó que fuera multifuncional ni nada por el estilo. Ahora, si es principalmente horno y de repente tiene, como algunos que vi por ahí que tienen dos discos en la parte superior, eso todavía sigue calificando a horno, no se ve tan multifuncional. Ahora, el problema con este es que empieza a configurar otra identidad de producto, que es el de las freidoras de aire, que sí existe ya una tendencia fuerte en el mercado a esta configuración para un producto que es doble, que es horno y que es, ¿cómo se llama? Freidora de aire a la vez. Entonces yo les diría, no se compliquen mucho la vida. Si tienen algo como esto dentro de su vocabulario visual, mejor lo excluyen y buscan que sea más homogéneo.
Ok, chicos, ¿cuántas categorías tenemos hasta este momento? Y 13. Muy bien, perfecto. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a dejar de compartir esta pantalla y voy a pasar al programa de dibujo. Permítanme un segundo. Ustedes me van a ir indicando las categorías y yo las voy a ir dibujando. Yo les voy a ir haciendo preguntas. Esto que voy a hacer yo es la validación del inventario de categorías. ¿Ok? Noten lo siguiente. Yo no voy a utilizar ningún dibujo de referencia. Yo simplemente voy a dibujar lo que ustedes me digan. ¿Ok? Y todo se va a dibujar por aparte. Una vez que ya estén todas las categorías dibujadas, sigue a armarlo. No voy a dibujar un horno, voy a dibujar las categorías por separado. Así es el procedimiento. No se dibuja un horno, se dibuja cada categoría por separado y después se integran para ver si arman la imagen de producto. ¿Ok? ¿Cuál sería la primera categoría? El El cuerpo. cuerpo Cuerpo. Forma rectangular, rectangular, así o más largo. un poquito más largo. Como ahí. Sí, Sí. como ahí. Listo. Perfecto. Ahora, ¿qué otra categoría sigue? No se me fue el Podrían control. ser las patas. Las patas, muy bien. Forma. Mm, creo que por la vista se puede tomar como rectangular también, pero, pero vertical. Listo. Son anchas, son largas, son Son, aplastadas. Son. am, creo que son más largas que anchas. Listo, perfecto. ¿Cuántas? Son 4, pero por la vista solamente se ven las 2 de adelante. Necesitamos dos. ¿Qué otra categoría? Las perillas. Perillas, muy bien. Redondas, supongo. Sí, redondas. Perfecto. ¿Cuántas? Eh, bueno, generalmente son dos, me parece. Lo que Dos. más se ve. Como la más sencilla, digamos. Pueden variar de tres, como tres, entre dos y tres son. Ok, vean entonces que ahí tenemos reglas de configuración. Tenemos un máximo y un mínimo. Eso probablemente tengamos que consignarlo para el próximo trabajo, para los mínimos comunes. Por el momento lo que nos interesa es que son perillas y vamos a utilizar como el promedio. ¿Ok? ¿Qué otra? Ya tenemos 3, faltan 10 categorías. ¿Qué otra nos falta? La puerta Puerta, muy bien. ¿Cómo es la puerta? ¿De qué forma tiene? rectangular más pequeña que el cuerpo. Rectangular, es un poco más pequeña que el cuerpo. Listo. ¿Qué otra categoría? La manigueta de la Ok. puerta ¿Cómo es? es alargada pero delgada y está en la parte superior de la puerta. En todos los ejemplos está ahí. Sí. Bueno, en la mayoría. Ahí vamos. En la mayoría. Bueno, para hacer esto rápido vamos a pensar que sí es así. Ok, entonces ya tenemos la manigueta. ¿Qué otra categoría? Profe, y yo creo que falta una categoría que sería como el panel de perillas, ¿verdad? O de botones. ¿Te parece que esa área está diferenciada y que configura una categoría? Sí, Perfecto. Ahorita lo vemos entonces. Continuemos con estas que teníamos al principio. ¿Qué otra categoría? Los botones. Ok, ¿cómo son los botones? Ya le digo, voy a ver los dibujos.
Circulares. Listo. ¿Cuántos? Unos 3. ¿En qué posición? Uno a la par del otro, vertical, horizontal, ¿cómo están? Uno a la par del otro. Horizontal. La lucecita como de encendido, porque veo que lo tienen varios. No sé si sabe cuál es. El botón que indica que el aparato está funcionando, que está caliente. El botón, perdón. Ajá, sí, es como un circulito que está por ahí. Perfecto. Como es una lucecita y para no confundirla con los otros componentes, voy a simbolizarla con una estrella. ¿Qué otra categoría, chicos? Una pantalla. Pantalla. ¿Cómo es la pantalla? Creo que esa sería cuadrada. Cuadrada. No, rectangular un poco alargada. Como ahí. Sí. ¿Qué otra categoría? La marca, La marca. Ok. La marca le vamos a poner marca. ¿Qué otra categoría? bueno, están lo de indicadores en las perillas, pero creo que ese es el que estaba diciendo José Pablo, como el panel donde está toda la información. Pero vamos a ver. ¿Es lo mismo que indicador y que perillas? No, Listo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? que no es lo mismo. Sí, exacto. Eso quiere decir que tenemos dos puntos de vista para enfocar esto, considerarlos cada uno de ellos como categoría aparte, o perdón, sí, como categorías independientes, o pensar que el panel es la categoría y que tiene subcategorías integradas, que son las perillas y los indicadores, todo lo que está encima del panel. ¿Comprendes? Sí. Ok, y ustedes están en libertad de decidir cómo lo agrupan. Igual que la puerta podría ser una categoría, ¿ok? Y que estar formada por subcategorías que son la ventana y la manigueta. También perfectamente posible. Eso ya cada grupo puede discutirlo según cómo considere mejor agrupar la información. Los indicadores. Ok, vamos a poner... Listo. ¿Qué más? ¿Qué otra categoría? De los post-it que tenemos ahí, ¿qué otra categoría falta? La rejilla, profe. Rejilla, muy bien. Y como la tenemos de frente, se va a ver exactamente como un filito, simplemente como una línea. Ok, vamos a hacer lo siguiente. Con lo que tenemos aquí, vamos a armar el dibujo. Vean, para este momento, aquí en pantalla, lo que tenemos son las categorías. Entonces, tenemos el primer tipo de información que se necesita para el inventario, las categorías. El segundo tipo de información que se necesita para hacer el inventario es el lugar en el espacio en donde va cada categoría, la diagramación, por así decirlo, o sea, su relación sintagmática. Cómo se ubica el orden de cada una de las categorías en la configuración final del orden. Entonces, ¿dónde va la puerta? Quizá ubicado un poco a la izquierda para darle espacio a la derecha, tenerlo
Listo. Los ¿Así? botones y eso. Un poco más a la derecha quizás. Más o menos ahí. Ahí. ¿Están todos de Sí. acuerdo? Sí, profe, está bien. Perfecto. Ahora, ¿dónde va la manigueta? Voy a aplicarle grises. Y el inventario, chicos, el inventario de contenidos se hace con grises, no con colores, para poder diferenciar las partes. ¿La manigueta dónde va? En la parte de arriba de la puertita. Ok. Aquí más o menos. Ujú. Perfecto. ¿Dónde van las perillas? En el espacio que dejamos a la derecha de la puerta. Arriba, abajo, en medio, ¿dónde van? Más o menos arriba. Aquí. ¿Sí? ¿Están todos de acuerdo? Silencio así. Sí y no, un poquitito más para abajo para dejarle un margen al hornito. Listo. Ahora, ¿dónde va la rejilla? En el espacio dentro de la puerta, por así decirlo. Ah, ¿Dónde va la marca? En la parte de abajo de la puertita, de la ventana. ¿Centrado a la izquierda, a la derecha? ¿En dónde? Centrado. Bueno, centrado de la ventana, no centrado del horno. Ajá, ajá. Centrado. ahí. Ve que vos acabas de darle al traste algo, está centrado pero de la ventana. Hay un valor condicional ahí. Y eso es importante porque si se pone centrado respecto del total, probablemente no ayude con la apariencia esperable. Ujú. Ok, listo. Ahora, ¿dónde va la luz? En el espacio de la derecha, abajo. Bueno, aquí. Sí, debajo de las perillas. Listo. Ah, sí. ¿Dónde van las patas? Debajo del cuerpo, una pata en cada extremo. En el extremo, la pura orilla. No, Ah, no, tiene que dejar un pequeño margen. Es como ahí, digamos. ajá. Sí, Puras. Listo. ¿Los indicadores dónde van? En las perillas, pero no en las perillas, como en la parte Bien, de atrás de las perillas. exacto. Y la condición es que están centrados con las perillas. Ajá. Sí. Noten que en ningún momento yo intenté dibujar un horno. Simplemente les fui preguntando cuáles categorías las dibujé y después dónde hay que ponerlas. Nos comprueba si las categorías al final son suficientes o no lo son. Ahora, ¿ya esto parece un hornito tostador o todavía le falta? Pues faltaría la bandeja, creo. Nos falta una bandeja, ok. Ahora, aquí tengo dos cosas que me están sobrando. Tengo una pantalla y tengo botones. ¿Qué hago con ellos? Oh, creo que la pantalla más bien no va arriba de los botones. De las perillas. Listo. Entonces yo puedo bajar las perillas. Y ponerlas aquí. Y por tanto, la pantalla que dibujé es muy grande. Ujú.
Y los botones abajo de la pantalla, tal vez. Bueno, según lo que tengo en la cabeza mía, pero no sé los demás. Yo te estoy obedeciendo nada más en este momento. Profe, ¿Sí? pero eso no sería para hacerlo en otro horno, porque hay algunos que no tienen esos elementos. Pregunta clave es, este dibujo que acabo de tener, perdón, que acabo de producir, ¿tiene la apariencia que se les viene a ustedes a la cabeza cuando piensan en un hornito de este tipo? Profe, ya no, con eso a mí se me parece ya un microondas, con esa... Entonces, Se me parecen microondas. exacto. Vean, número 1, quiero que entiendan lo siguiente. La importancia de seguir este procedimiento tal cual lo estamos haciendo es poder llegar a estas conclusiones. Porque siempre pasa lo siguiente. Dibujan el horno sin pensar en las categorías. Dibujan el horno. Y eso no, la comprobación no se hace de esa manera. Se hace dibujando cada categoría por aparte y después integrándola. Al integrarla uno se topa con cosas como esta, como que tiene un conflicto. En este momento hay demasiada información y esto empieza a parecer mucho un horno de microondas. Entonces, hay que averiguar por qué. ¿Ok? Uno de los motivos es que hay información que es excluyente. Es altamente probable. Permítanme un segundo. Que si hay perillas, no hay pantalla. Lo cual no quiere decir que en todos los casos sea así, sino que en la mayor frecuencia de los casos, cuando esto está, eso otro no estaba. Es Y que normalmente la pantalla es como ya para más tecnológico. En exacto. cambio, las perillas son más manuales y uno ahí va escuchando el tic, 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 tic cuando se va moviendo las perillas. Listo. Vean que ya el conflicto se resolvió un poco, pero todavía no le llega la imagen de producto. Todavía le falta algo. ¿Ok? Eso que le falta es probablemente o que faltan categorías o que no hemos definido claramente con exactitud, con precisión, alguna de las categorías existentes. ¿Comprenden? Lo que sí podemos decir de esto es que ya está en un 70% hecho, es decir, ya empieza a aparecer mucho la imagen de un hornito. Ya se empieza a parecer mucho a esta que tenemos por acá. ¿Qué también nos puede estar faltando? Proporción, por ejemplo. Vean. ¿Qué pasa si esto me lo llevo hasta el suelo? Si la puerta la llevo hasta abajo a morir. Ahí. Entonces, este es el código correcto, es este. Sí. ¿Qué tanto afectó la apariencia ese agregado? ¿Lo acercó, lo alejó? ¿Qué pasó? Lo acercó, profe, porque ya no parece como una puerta de un microondas, digamos. Ya no parece tanto. Ok, entonces, parece por lo que estás diciendo que en tu percepción del asunto, esto ya hace sentir que se abate, ¿verdad? De manera horizontal y no que se abre de manera lateral. Sí, profe. Listo. Ahora, probablemente también en el dibujo hay que afinar los detalles que tienen que ver con la agarradera. Tiene que notarse más en el dibujo que esto es una agarradera. Sí, tal vez sí se hace más corta así como menos ancha. Ahora, permiso.
Vean, por ejemplo, si intervenimos esto de la siguiente forma. Vamos a hacerle un redondeado en la parte superior a esa agarradera. 2 milímetros de acá. Ahora, ¿parece más horno o menos horno que antes? Silencio largo. Ay, profe, ¿sabe cuál es el problema? Bueno, a mí lo que no me hace parecer un horno es esa pantalla. Y Ok, porque está exactamente en la posición de la mayoría de los microondas. listo. Entonces me voy a traer las perillas para acá. Y hacemos el comparativo de izquierda a derecha. Ahí. Necesito un mouse que le funcione el clic derecho. ¿Cuál parece más? Parece más el de la izquierda. Entonces, quiero que noten lo siguiente. Cómo hay aspectos finos de la gramática visual que ayudan a hacer enfático el mensaje. Vean que los ángulos perfectos de 90 grados no tienen tanto poder de transmitir la sensación de que es un hornito como cuando se redondean. Eso quiere decir que es algo importante de indicar dentro de la categoría, que es un rectángulo, pero con las esquinas redondeadas. Veamos qué pasa si redondeo las esquinas de todo el rectángulo. Estas son las externas. Veamos en tres. ¿Cuál de los dos parece más horno? De la izquierda. De la izquierda. Ya van notando en qué hay que fijarse. Sí. Y También, no digamos, la rejilla, yo le pondría como unas intersecciones en X para que sepa que es rejilla. para que se entienda el código, digamos. Ajá. Y sí agregaría la bandeja porque es algo que se ve. Vean, perdón. Esto entonces, lo que nos va a crear al final es un dibujo anónimo, por así decirlo, de un, ¿cómo se llama? De un horno tostador, iba a ser de un microondas. Este es demasiado fuerte con respecto a la imagen de un microondas. De un hornito tostador, es una imagen anónima. No es un dibujo parecido a ninguno de los que estén en su vocabulario visual, porque esto es una síntesis de lo que encontramos antes para validar si ya tenemos todas las categorías, si ya tenemos claro qué lugar en el espacio ocupa cada categoría y si tenemos clara la jerarquía. La jerarquía es lo último que se estudia, es decir, una vez que el dibujo está hecho y uno dice, sí, ya lo siento, ya lo percibo, como un hornito tostador, ahora sí sigue definir qué ocupa un mayor o un menor lugar de jerarquía. ¿Cómo se hace eso? Bueno, una forma de lograrlo es quitando componentes. Por ejemplo, si yo quito el cuerpo, pierdo la imagen de horno. Definitivamente. Entonces quiere decir que el cuerpo probablemente está en un primer lugar de la jerarquía visual. Ahora, si yo quito las patas, ¿qué tanto pierdo? No tanto, profe. No tanto como con el cuerpo. Entonces, ustedes ahí pueden ir notando al quitarlos y poniendo componentes qué tanto afectan la imagen esperable. Si yo quito la luz, ¿qué tanto lo afecto? No mucho, la verdad. Quito las perillas y dejo indicadores, por ejemplo. Yo siento que las perillas sí son importantes. Las perillas sí son, exactamente, son más importantes que las patas, son más importantes que la luz. Si yo quito los indicadores, No, aún se entiende. aún se entiende. Causa incomodidad, pero aún se entiende. Entonces noten que los indicadores pues no influyen tanto en la imagen esperable.
o en la apariencia esperable del producto. Ahora, no caigan en el error de creer que porque ocupen un segundo o un tercer lugar de jerarquía en la percepción no sean importantes, porque sí lo podrían ser. Es decir, si no tenemos indicadores, de ahí uno no tiene noción de qué temperatura pone el aparato. Por tanto, desde el punto de vista funcional son importantísimos, pero desde el punto de vista perceptual no son tan importantes para definir la imagen de producto. Profe, y en orden de jerarquía, ¿en cómo estaría los indicadores y la marca o la lucecita? Ok, O sea, ¿cómo uno sabe cuál va primero y cuál no, si están como igual secundarios? el problema es que si en este momento te digo, te hago la tarea y lo dejo en una grabación además. Ay, profe. Ah, sí, lo lamento, yo sí lo recuerdo. Entonces, el asunto es el siguiente, vean. Ustedes van haciendo este experimento de ir poniendo y quitando piezas para ver qué tanto se pierde de la apariencia cuando esa pieza no está, qué tanto se deja de perder la imagen de que es un horno. Ahí van definiendo un primero, un segundo y un tercer lugar en la percepción. Como vimos, es decir, de ahí claramente si quitamos el cuerpo, se pierde todo. Entonces el cuerpo va a ocupar un primer lugar sin margen de duda. Las patas podrían estar ocupando un segundo o un tercer lugar. La marca, por ejemplo, si quito la marca, ¿qué tanto pierdo? De la apariencia esperable. Casi nada. Casi nada exactamente. ¿Ok? De la apariencia esperable, casi nada. Pero ¿qué tan importante es la marca para vender un producto? ¿Alguna vez han visto un carro sin emblema? Cuando les roban los emblemas, por ejemplo un Toyota. El emblema me refiero al logo, ¿verdad? Que está puesto en el bumper del carro. Bueno, en la parte Sí, se ve mal. Cuando no está presente, uno siente que le hace falta algo importantísimo. Se ve el carro como falso. Solo por la falta del emblema. Y el emblema es un 5% del carro completo. Es nada. En la apariencia esperable de un carro, normalmente el emblema no nos viene a la mente. Pero que no esté presente genera un problema perceptual muy grande. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Que no porque esté en un tercer lugar de jerarquía, necesariamente pierde importancia relativa con respecto al total. Nada más pasa que cuando hacemos el escaneo visual, lo vemos de último y ya está, se acabó. ¿Comprenden? Sí, profe. Listo. Entonces, cuando hacen la selección de primero, segundo y tercer lugar, pues simplemente ponen en un primer lugar aquellas cosas que cuando se pierden varían mucho la imagen de producto, ¿ok? Hace que se pierda la apariencia esperable. En un segundo lugar, aquello que cuando se quita, incomoda, ¿ok? Pero que no se roba por completo la apariencia. Y en un tercer lugar, aquellas cosas que cuando no están, pues uno como que se las perdona. No hay problema con que no estén. Digamos, si yo quito la marca y quito las patas en este momento, no hay mucho problema porque tengo suficiente información para ver el hornito. Si yo quito la bandeja, sí, perdón. Disculpe, un ejemplo, en cada nivel jerárquico nosotros tenemos que también decir un ejemplo, este es más importante que este y que este, No. o solamente hay que poner el nivel y los que forman parte de ese nivel. Exactamente. Primer lugar, tal, tal y tal. Segundo lugar, tal, tal y tal. Y tercer lugar, tal, tal y tal. Ok, perfecto. ¿Ok? Gracias. Con mucho gusto. Entonces, esto que vimos hasta el momento es la tarea que hay que hacer esta semana, con base a las imágenes que están en su cuadrante del inventario de los ejes semánticos. Los dibujos, háganlos igual en Figma de una vez, agarren como hice yo este otro, ¿ok? Pongan la imagen y hacen debajo el esquema. Si quieren pueden dibujarlo aquí encima, pero recuerden que hay que hacerlo de frente completamente, ¿ok? Una parte para facilitar el dibujo y otra parte para facilitar la generación del inventario. Una vez que tenemos todos los dibujos, entonces se procede a hacer lo mismo que hicimos en el Jamboard, ver cuáles son las categorías, en qué lugar está más frecuentemente, etc.
Una vez que tenemos identificadas las categorías con sus respectivas, digamos, características importantes, porque podemos ver acá que parece ser muy importante que los bordecitos estén redondeados, porque eso aumenta la sensación de que es un hornito respecto de este otro que es completamente cuadrado. Noten cómo, sobre todo aquí, cuando redondeamos las esquinas de la agarradera, se empieza a percibir más, a sentir más como una agarradera respecto de esta otra. Entonces, ese tipo de detalles deben tenerlos en mente en el momento en que dibujan la categoría, número 1, y número 2, después cuando lo ubican. Sí, cuando ubican todas las categorías ya tienen la sensación de que el asunto está completo, todo bien, quiere decir que ya la amplia mayoría están definidas o que todas están definidas. Si tienen la sensación de que algo hace falta, es que definitivamente hay algo que mejorar. Si tenemos categorías excluyentes, como en este caso, que probablemente si hay botones no hay pantalla, entonces tenemos que ver cómo es la distribución de componentes cuando tenemos pantalla y botones, para poder hacer el inventario. ¿Ok? Y es altamente probable que algunos grupos tengan que hacer 2 comprobaciones del inventario, es decir, 2 inventarios de contenidos, porque en un caso van a tener pantallas y en el otro no. Sí, perdón. En cuanto al diseño, bueno, se está haciendo nada más como la parte frontal, pero si yo quiero hacer la bandeja, bueno, por ejemplo, ahí no se capta exactamente qué es la bandeja o es la rejilla. Se podrá hacer levemente como no sé si se dice movido hacia la izquierda o algo así, para que se note donde uno puede hacer como esa. Ok, podemos hacer algo como lo siguiente. La rejilla va a ser siempre muy delgadita y la bandeja va a ser mucho más grande. Ahí, odio mi falta de clic derecho. Y dependiendo del horno, la bandeja podría ser un toquecito más pequeña que la rejilla. Después, la bandeja de fijo va a tener al menos las esquinas de abajo redondeadas. ¿Qué cosa viene acá? ¿Qué te parece así? Sí, ya se logra captar mejor. Sí. Sí. Y también quería preguntar si se podía poner algún tipo de efecto para mostrar qué está adelante y qué está como, porque digamos, en la parte, la manigueta de la ventana, se parece como que si fuera yo qué sé, un sticker de la ventana, entonces quería saber si se le puede poner como algún efecto para que se vea adelante, como una sombra o algo así. El efecto tiene que ser muy modesto. Ahora, ¿por qué motivo? Porque en este momento solo estamos valorando la apariencia esperable. En el momento en que, por ejemplo, le metamos demasiados efectos o colores, empieza a ser como un boceto y se pierde la intencionalidad del ejercicio. Es decir, si yo ya a esto le aplico, por ejemplo, un cian clarito, ya empieza a ser un boceto de un horno. ¿Ves? Y no es esa la intención. Lo que queremos es 3 órdenes de información nada más. Comprobar que ya tenemos las categorías. Comprobar que ya tenemos identificado la composición, es decir, la parte, ¿cómo se llama? Sintagmática, el sujeto, verbo y predicado. Nuestro sujeto, verbo y predicado en este caso es, tenemos un cuerpo, las perillas van de un lado, la puerta va del otro, la agarradera va en tal punto, ¿cómo se llama? La parrilla va en tal lado, etc. ¿Comprendes? Y lo último que tenemos que averiguar de esto es la jerarquía. Entonces, sí puedes hacerlo, pero tiene que ser así como un tratamiento muy modesto, que no se vaya mucho en efectos para que no se sienta que esto es un intento de render. Ok, sí, que no se parezca así como que muy realista, muy todo eso. Exactamente. Y no se usa color en el inventario porque el color empieza a agregar significados. Sí, de hecho. Ve cómo cambió la apariencia de este con solo el cambio de color, digamos. Es más, con solo esto, la apariencia cambia mucho. Y de hecho me Sí, gusta ya de una vez dice, este es más llamativo que digamos que el de la derecha o algo así. Exacto. Y le empieza a dar un significado, porque al utilizar este color uno empieza a sentir como que la intención es retro. Uh-huh. ¿Ves?
Y eso no tiene que ver en el estudio que estamos haciendo, es el que sigue más bien. En el que sigue, lo que vamos a ver son los mínimos comunes, pero eso lo vamos a ver la próxima semana. Por el momento quiero que se concentren solamente en la labor de del inventario de categorías. ¿Alguna otra duda, chicos y chicas? Profe, Señor. con respecto a la tarea pasada, ¿verdad que el cuadrante que elegimos tiene que ser con base en lo que nos plantearon en el enunciado, verdad? Ok, sí. Pero recuerda que el enunciado en ese sentido es general. Es decir, lo que se nos está pidiendo es modernizar la imagen del hornito que tenemos de ejemplo. Por tanto, ustedes también tienen oportunidad de buscar dentro de los cuadrantes aquella, digamos, nota estética que les llame más la atención para hacer el estudio. Ah, ok, profe. ¿Comprendes? Profe, o sea que si uno escoge tipo los clásicos, aunque sería un reto modernizarlo, pero así como los clásicos, los primeros que se hicieron, o sea, igual se podría escoger ese cuadrante. Sí, digamos, clásico. Dando un ejemplo que ese fuera un cuadrante. Sí, digamos, si tenés clásico, probablemente los ejemplos son más bien como neutros, son como más atemporales. El problema que tenemos ahorita es que el horno actual, a todas luces, ya está viejo. Se ve anticuado. Y causa problemas de imagen que se ve anticuado porque a las personas no les gusta porque se ve obsoleto. Entonces, lo que tenemos que hacer es buscar la manera de mejorar o de definir. Más bien, lo que tenemos que hacer es definir qué características deben de cambiar y de qué forma deben de cambiar para que esa imagen anticuada se convierta en algo al menos contemporáneo. Contemporáneo quiere decir de este momento del tiempo. Ok. Ok. Y sí, la apariencia podría ser neutra como los hornos, digamos, más clásicos, que no pretenden tener una apariencia súper moderna, pero tampoco se ven como de hace 20 años atrás, 15 años atrás. Ok, profe. Ok. ¿Alguna otra pregunta, chicos, chicas? ¿No más preguntas? Yo creo que no, profe. Creo que quedó bastante claro. Bueno, qué dicha. Entonces, esta es la labor de esta semana. Como les dije antes, es más sencillo que los ejes semánticos porque esto es completamente comprobable, verificable y demás. En lo que se van a tardar más es en el redibujo de los ejemplos. Todo lo demás se va a convertir en algo más sencillo porque ya tenemos identificadas las categorías en este webinar. Ahora, lo que ustedes tienen que hacer es empezar a ver cómo se distribuyen y cómo son dentro del cuadrante que ustedes seleccionaron, porque el ejercicio del día de hoy lo hicimos con ejemplos súper variados que no provienen todos del mismo cuadrante. Entonces, puede ser que compartamos las categorías, pero puede ser que cambien, por ejemplo, algunas posiciones, o podría ser que cambien algunas formas. Entonces, estudien su cuadrante, siguen el procedimiento, dibujan las categorías, una vez que están dibujadas, arman el dibujo, y al ir armando el dibujo van a ver que de repente no se parece, y entonces empiezan a buscar el por qué. Eso lo buscan dentro del vocabulario visual. El vocabulario visual les dice qué cosas hay que cambiar para afinar la categoría. Una vez que ya tienen el dibujo y ustedes dicen, sí, ya definitivamente parece un hornito, ya está listo. Lo que sigue es entonces decir claramente cuál es el orden jerárquico de cada una de las categorías identificadas. Y tan tan. Entonces, chicos, me parece que podemos finalizar por acá la sesión de hoy. Nos vemos después entonces cada uno de nosotros en la sesión de clase. Bye bye, que les vaya muy bien. Ok, profe, muchas gracias. Que tenga buen día. Gracias, buen día. Chao. Ok, gracias. Hasta luego, profe. Gracias. Chao, Muchas profe. gracias. Bueno, hasta luego, gracias.